para obtener seguridad en una ciudad es la decisión política, la decisión del gobernante de asumir ese compromiso más allá de las responsabilidades y de tener una mirada de futuro de la ciudad. Claramente, si uno compara lo que puede pasar aquí con lo que puede pasar en otros lugares, con lo que pasaba en Tigre cuando asumimos esa responsabilidad allá por el año 2007, que Tigre era, en el ámbito nacional, era la capital de los secuestros con toma de rehenes, lo que era Don Torcuato, una localidad de Tigre. Eran centros comerciales que diariamente tenían, el centro comercial de Pacheco, 7, 8, 10 robos a mano armada en sus comercios, que tenían en lugares como Tigre Centro problemas, salideras bancarias, golpes a bancos que se daban sistemáticamente. Es otra situación la que viven otras ciudades del conurbano bonaerense a la que ustedes viven aquí, pero inteligentemente Javier está mirando el futuro, está mirando anticipadamente las necesidades que, si uno con prevención, dotando a la ciudad de elementos que tienen otras ciudades, como el mundo va avanzando con tecnología para mejorar la seguridad, inteligentemente mirando el futuro. Para hablar exactamente del tema Tigre les puedo contar, más allá de las diferencias, ¿no? Cuando arrancaba y les contaba los problemas que teníamos en Tigre, en ese momento me tocó acompañar a Sergio Massa cuando fue él intendente. En realidad, desde que Sergio Massa dejó de ser intendente, obviamente gran parte del equipo de trabajo continuó trabajando. Quienes trabajaban conmigo siguen en este momento trabajando con Julio Zamora, que está haciendo un muy buen trabajo, pero en esos años que Sergio fue intendente a mí me tocó llevar adelante la Secretaría de Protección Ciudadana. Y en términos de los resultados, sí, la verdad es que fueron muy buenos. Se pudo bajar un 80% el delito en Tigre. Fue realmente un trabajo de toda la comunidad, no de un equipo de trabajo. Yo siempre digo que no es Javier el que va a lograr resultados por sí solo, no es Javier y su equipo, es la comunidad, como bien decía cuando habló el intendente. Es una comunidad que quiere mejorar, y cuando la comunidad quiere mejorar y las herramientas que se desarrollan trascienden una gestión, no es que lo hago por una cuestión electoral, lo hago porque quiero que quede la impronta de lo que yo hice con esto o tal obra, sino que es una mirada estratégica de ciudad. La gente se apodera de esas herramientas, las siente como propias, las defiende, se compromete, y eso fue lo que de alguna manera fuimos logrando en Tigre. Cuando arrancamos, yo siempre recuerdo que estaba, como se dice vulgarmente, prendida a fuego la ciudad en términos de seguridad. Y siempre me gustó encarar y hacerme presente en los lugares del conflicto, más allá de cuál sea el conflicto y más allá de la responsabilidad que era del gobierno de la provincia de Buenos Aires y no de la intendencia, pero sí, ante ese compromiso que asumió Massa en ese momento, tomamos la decisión de ir y de enfrentar los problemas. Recuerdo cuando hablábamos de las cámaras y le contábamos a los ciudadanos de Tigre qué era lo que queríamos hacer, realmente se nos reían. Me ha pasado de estar en reuniones con gente muy preocupada por situaciones y olas de inseguridad, que yo hablaba de las cámaras y faltaba que me tiren con una botella en la cabeza. Y cuando soñábamos con la descentralización de la justicia y cuando soñábamos con todo ese anillo de fibra óptica de más de 120 kilómetros de longitud que tiene hoy en Tigre, la gente nos miraba y decía, no, me están hablando de algo que me parece prácticamente imposible hablar de esto hoy en Argentina, o me hablan de esto cuando todos los días nos roban.